Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo especial que espero que os guste, que os aporte valor, y es la cartera de Donald Trump y el llamado Trump Trade, o qué valores se pueden ver beneficiados, qué sectores, con una posible hipotética victoria de Trump, que ahora está en las encuestas como clarísimo favorito para ser nuevo presidente de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Así que creo que es contenido muy interesante. Hablaremos, ya digo, qué sectores se podrían beneficiar, la cartera de Donald Trump, qué valores ha tenido en cartera, cuáles todavía tiene ahora, según un artículo que he leído creo que es de Bloomberg, y también la cartera de su nuevo vicepresidente, que nombró recientemente a nuevo presidente, el señor Vance, y tengo también qué valores tiene en cartera, que se acaba de publicar. Así que poneros cómodos, bolsistas de éxito, y empezamos. Bueno, aquí son las vías de contacto que recordaré como siempre al final del directo, y fijaos, estos son dos momentos clave de la campaña electoral y vemos, y es información muy interesante de la fuente Refinitiv, y podemos ver qué sectores se comportaron bien en dos momentos donde Trump pegó un salto y ganó posiciones como nuevo posible presidente, es decir, como tras esos eventos pues hubo un salto en esas encuestas a favor de Donald Trump. Entonces podemos ver qué sectores se comportaron bien a partir de ahí. 4 sesiones posteriores al debate, que obviamente pues ganó con claridad, se vio con claros problemas a Joe Biden para explicarse, y tenemos también las 4 sesiones post-atentado, ¿no?, que sufrió Donald Trump. Entonces fijaos que los sectores que funcionaron bien, esas 4 sesiones, tras esos eventos que aumentaron las posibilidades de Trump de ser presidente, y el mercado va descontando expectativas, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, fueron financieras, con subidas del 1,6 y 2,3% respectivamente el sector, y sector de energía, que subió 0,7 y 3,2% respectivamente. En cambio, debilidad sobre todo en estos tres sectores, que serían salud, cayeron en los dos eventos, tras esos dos eventos, servicios de comunicación, que ahí hay mucha tecnológica, y utilities. Esos son los 3 sectores que lo hicieron peor y los 2 que lo hicieron mejor. Puede ser una buena guía para pensar el mercado qué piensa de qué sectores pueden verse beneficiados en una victoria de Trump o perjudicados en caso de que gane Joe Biden. Y aquí veis lo que os decía, ¿no? En las encuestas de cómo estaría, el gráfico es de Alpha Target y la fuente es Bloomberg. Y aquí podéis ver el gráfico, ¿no? Podéis ver cómo han aumentado las probabilidades de ganar de Donald Trump pues de manera brutal, ¿no?, en las últimas semanas, y sería sorpresa ahora mismo si no gana las elecciones. Lo comenté hace 10 días en un directo y hubo alguna persona que me achacaba que si yo tal sesgos, no son sesgos, esto es lo que piensa la gente, no lo que piense yo, o sea, lo que yo crea me da igual, os tiene que dar igual. Yo me baso en datos, ¿no? Y obviamente entendía que el atentado le iba a hacer subir todavía más, y bueno, ahora ya está demostrado que así ha sido, ¿no? Y está muy favorito. Veremos si cambian o no el candidato por parte del Partido Demócrata. Y esto es como invierte Trump su dinero. Esta infografía, si no me equivoco, es del 2023, pero bueno, no creo que haya muchos cambios, ¿no? Ya veis que invierte mucho en bonos. También tiene un porcentaje muy importante en mercado monetario, tesoro, y luego tiene un poquito de oro y de liquidez, oro muy poquito, liquidez, fondos de inversión y ETFs, y tiene un apartado, no es muy grande en cuanto al total, porque casi todo está en bonos, bastante conservador, diría Trump, pero también tiene aquí un buen ramillete de acciones, que en total pues suman esta parte del quesito, ¿no? Es verdad que los rangos son amplios, no se sabe exactamente cuánto posee de cada cosa, pero bueno, esta sería una foto que haría más o menos ver cómo tendría dividido su dinero. Y se ha sabido, luego voy a seguir con Trump, se ha sabido qué acciones tiene exactamente el nuevo vicepresidente que ha nombrado Donald Trump, o sea, el candidato a vicepresidente que va en la candidatura de Trump. Y aquí podéis ver que sus principales posiciones pues son ETFs, ¿no? ETFs de los principales índices, ¿no? Por ejemplo, el del Nasdaq, aquí lo veis 24%, pero también tendría del SP500, ¿no?, o del Dow Jones. Y también tiene posición en el petróleo, tiene oro, tiene Bitcoin, tiene TLT, que es deuda americana,
Así que bueno, pues bastante diversificado, pero apostando sobre todo a renta variable pura a través de ETFs, ¿no? Esa es la apuesta de Vance. La fuente es Guru Focus de este gráfico, ya veis que no se complica mucho la vida, y el gráfico es de Financial Visual Holic. Y esto es interesante, espera que me estoy yendo, aquí, vale, esta es interesante porque podemos ver cómo ha funcionado la bolsa en distintos mandatos de presidentes, y entre ellos está Donald Trump en su primer mandato, veremos si hay un segundo, y bueno, el pasado sirve de guía, pero no sabemos si se va a repetir. Hay que decir que también los presidentes dependen muchísimo del ciclo económico, ¿no? Obviamente tienen el poder de tomar medidas y hacerlo mejor o peor, e incentivar más las subidas o las bajadas de la bolsa, o la mayor bonanza o menos bonanza económica, pero van a depender mucho del ciclo. Si vienes de un ciclo muy caliente que lleva mucho subiendo, pues tienes riesgo de que tu mandato pueda tocar una crisis, ¿vale? Y no depende tanto de ti. Pero bueno, dicho esto, los peores han sido esto es rendimiento anualizado, o sea, de los años que han estado, qué rendimiento obtuvo el S&P 500, y vemos que Richard Nixon menos 5,3 anualizado, George Bush, el hijo, menos 6,2% anualizado, y los mejores serían Bill Clinton, que ha sido el rey, 15,2% anualizado, seguido de Donald Trump, ojo, ha sido muy bueno su primer mandato para los mercados, veremos si se repite un segundo, si también lo es. Y luego tendríamos también Barack Obama con un 13,8, que también fue muy positivo para los mercados. Estos datos son desde 1957, fuente de White House Historical Association y eCharts, ¿vale? Y de Motley Fool, el que ha hecho la infografía. Y aquí tenéis qué sectores fueron beneficiados desde la elección de Donald Trump en el primer año, ¿vale? Porque entró en enero del 17. Bueno, pues aquí vemos cómo había sido desde 30 de noviembre, cuando es elegido, en noviembre del 16, pues como un año después, más o menos, cómo se comportaron diferentes sectores. También puede ser una buena guía, ¿eh? Luego veremos durante los 4 años. En ese primer año, financieras, ¿no? Porque ahora podríamos estar pronto, de aquí a un año y pico, ver el primer año de Donald Trump, ¿no? Otra vez. Entonces, fijaos, financieras 12,3%, energía 6,7%. Tiene lógica porque son sectores que él apoya, ¿no? No quiere regulación financiera, permite fusiones, etcétera. Entonces, esto viene bien. Todo lo que es doméstico, energía, él apuesta también mucho por la energía, incentivó mucho las tecnologías del fracking, por ejemplo. Energía 6,7%, industriales 6,7%, materiales 5,5%, telecos 4,4%, consumo discrecional 3,6%, salud 0,3%, no mucho, y luego negativo, información, tecnología, real estate, consumo defensivo, utilities, y la media del S&P fue un 2,8% en ese primer año. Y aquí tenéis los ganadores desde su elección, sector a sector. Este también, ahora vamos a ver el total, este también es el primer año, y podemos ver, esta fuente es CNBC, cómo destacó. Aquí tenéis computadoras y periféricas, 52,2%. También lo hicieron bien las semiconductores, el sector de semiconductores, ojo con esto. Equipamiento, semiconductores, casi un 50% de subida. Y entre los perdedores, aquí tendríamos, ¿no? Por aquí te está diferenciando por industrias, ya no sectores, ¿no? Industrias, que es algo más específico. Entre las industrias que lo hicieron peor destaca equipamiento de ocio y productos de comida, ¿vale? Luego también servicios y equipamiento de energía, con caídas de más del 10% estas. Y aquí tenéis los sectores, ¿no? Los supersectores, todos los que hay en Estados Unidos, durante todo el mandato de Trump, ¿no? Esto ya estamos cogiendo 4 años, ya no solo el arranque, aunque yo pensaba, por eso lo traje, que también puede ser interesante. Oye, el primer año de Trump, ¿cómo fue? Porque podría ser que pronto estemos entrando en el nuevo primer año de Trump, ¿no? Yo he estado buscando información que pueda ser de vuestro interés. Si lo valoras, no te olvides suscribirte al canal, campanita para no perderte ningún vídeo, dale a like y déjame un comentario para apoyar el canal. Y aquí veis, durante el mandato de Trump, ese primer mandato, curiosamente, el mejor sector fue tecnología, que el primer año no brilló, pero luego sí. 173% de subida, brutal, con diferencia el mejor. Luego consumo discrecional, un 100% de subida, también brutal. Salud, 69,7%, materiales básicos, 49,5%, industriales, 37,7% de subida, financieras, 34,8% de subida.
utilities 29,4% de subida, consumo defensivo 25,6% de subida, servicios de comunicación 26% de subida, rates 18,4% de subida, y solo cayó un sector que él apoyaba y que el primer año lo hizo bien, que fue energía, caídas del 39,5%. Hay que decir que energía es un sector muy cíclico y depende mucho de la evolución de las materias primas, ¿no? Más que lo que quiera hacer Trump. He buscado y he encontrado también los valores que lo hicieron mejor durante el primer mandato, ¿no?, de Donald Trump. Y aquí podéis ver que fueron Alic Technology, la compañía de moldes para la boca, ¿no?, para los dientes, para alinear, ¿no?, a un alineador de dientes, venta de ese producto, 153,7% de subida. Luego Micron Technology, semiconductores, luego Boeing, Nvidia, PayPal, Wind Resource, Vertex, Dr. Horton, Palte Group y Red Hot. Aquí hay de todo, hay tecnológicas, hay de construcción de aviones, de semiconductores, pagos online, hay también hoteles, sector salud con Vertex, construcción con Horton, bueno, hay un poco de todo. Y os recuerdo que somos más de 24.000 en Telegram, nos podéis seguir por ahí con mucha información gratuita. Y te pregunto si te ha parecido interesante conocer estos detalles antes de continuar, porque vamos a analizar, que no os he comentado, las compañías que probablemente tiene Donald Trump en cartera, ¿no? En el 2016 tengo aquí una lista de las compañías que tenía Trump en cartera. No he querido hacer una infografía porque básicamente es las acciones más populares y grandes, ¿no? No hay mucho que destacar. Tenía Apple, Microsoft, Pepsi, JP Morgan, McKesson, Nike, Johnson & Johnson, Visa, Gillette Science o Centene. Eran las posiciones que tenía Trump en 2016. Y he encontrado un artículo, creo que era de Bloomberg, mucho más actual, de 2023, con las acciones que tiene Trump en cartera. Y me ha salido que tenía grandes valores, por lo tanto probablemente no ha movido mucho la cartera desde 2016, algunos seguro, pero probablemente sigue apostando por eso, por big caps. Y fijaos que destacaban 4 valores en la cartera de Trump, no sé si decir cartera actual, pero recientemente tenía estos valores en cartera: Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JP Morgan y Pfizer. Vale, así que pues vamos a verlos. Por cierto, Benz, el que sería su segundo, ¿no?, tiene acciones de Walmart, que por cierto va como a un auténtico tiro, ¿vale? Está muy diversificado en ETFs y tal, pero también tiene acciones de Walmart, que es una de las acciones más fuertes del mercado. Luego, si me acuerdo, vemos el gráfico, ¿eh? Igual que lo vamos a ver y vamos a analizar una de las compañías por las que ha apostado Trump de su cartera, que es Procter & Gamble, un gigante del consumo básico, productos de higiene, de limpieza en el hogar, de aseo personal, ¿no? Procter & Gamble a nivel mundial, un gigante de consumo defensivo, y aquí podéis ver un poco la evolución, ¿no? Vemos que los ingresos totales pues han ido creciendo de manera muy estable, menos el 2017, que se quedó plano. Todos los años crece respecto al año anterior. Es verdad que es un crecimiento muy suave, ¿no? Veis que crece a dígito simple, incluso a veces 1 y 2% de crecimiento, que es muy poquito, ¿no? Pero bueno, ha pasado en estos últimos 7 años de 65.000 millones de dólares a 84.000 millones de dólares, que no está nada mal. Y en beneficio sí que hay más altibajos, porque cayó un poquito o se estancó entre el 17 y el 18, luego bajó mucho en el 19, de 9.000 y pico millones, casi 10.000, pasó a poco menos de 4.000 millones de dólares, y luego pega otro salto con la crisis sanitaria en 2020, se recupera 13.000 millones, una subida enorme. En 2021 sobre ese crecimiento todavía crece un 10% más, y crece un poquito en 2023 y se estanca crece un poco en el 22 y se estanca en el 23. Parece que vuelve a crecer ahora en el 24. Entonces, bueno, compañía muy defensiva, muy estable, de calidad, porque fijaos que estamos hablando de una compañía que tiene un ROE del 31,7%, es un ROE alto, y cuando mantiene ROEs de este nivel a lo largo del tiempo, pues muchas veces significa que eres una compañía de calidad, y parte de un PER 26, que he estado estudiando el histórico, ¿no?, de la compañía, y bueno, no es de las veces que más barato está, desde luego, pero ha estado también a más PER, ha llegado a estar a PER 35, que para esta compañía sería estar muy cara, y ahora está PER 26, que más o menos es la media de los últimos 20-25 años, ¿no? Hay que decir que en los últimos 30 años solo ha estado por debajo de PER 15, que el PER medio del S&P más o menos es 16-17, y solo ha estado por debajo de PER 15
en el 2008, en la gran crisis financiera. O sea que el mercado sabe que es una compañía de calidad y por eso la suele premiar a PER de 20 o 25 veces o incluso más, ¿no? Incluso llegando a veces a 30. Eso ya sería una valoración más exigente. Y tiene un motor de crecimiento, porque ya veis que a nivel de ingresos no crece mucho, pero aparte de que puede haber apalancamiento operativo y el beneficio crezca más rápido que los ingresos, tiene el efecto de que recompra acciones. Es una compañía que recompra acciones. Podéis ver que en 2017 eran 2.740 millones de acciones en circulación y ahora pues solo son 2.480 millones, con lo cual ese es otro motor para que el beneficio por acción crezca más rápido que el beneficio y para que ya sabéis que hay mucha correlación con la cotización y el beneficio por acción, y como veis, en beneficio por acción está en claro récord de ganancias. Nunca había ganado tanto dinero y las expectativas son de que siga ganando cada vez un poquito más, ¿no? Sin un crecimiento brutal. Esta no es una empresa growth, pero es una compañía defensiva y desde luego bastante interesante, al menos es lo que llevamos comentando más de una década en bolsa general. Y seguimos. Si quieres aprender a analizar empresas, ya sabéis que tenéis nuestro curso de introducción al Value Investing. Os dejo la información en la descripción del vídeo y también la tienes ahí arriba a la derecha. Así que si quieres aprender lo más importante para analizar compañías, fórmate con nosotros, haz ese curso y ya verás cómo no te vas a arrepentir. Vas a aprender a diferenciar una empresa buena de una mala, los ratios más importantes a vigilar, los 3 estados que hay que estudiar en una compañía, en la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujo de efectivo. Así que preguntadle a alumnos si tenéis dudas de si merece la pena o no y seguro que salís de esas dudas. Somos más de 72.000 ya en el canal de YouTube, gracias a todos los que os estáis añadiendo, incorporando. Antes de seguir, que ya digo que vamos a ver gráficos, comentar que Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos o directos o televisiones haga de esta información. Comentar que además yo tengo una cartera de acciones diversificada y es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera durante estos vídeos o en directos o en la radio o en televisiones donde participo. Bueno, y aquí tenéis el sistema top 5 de acciones, uno de nuestros book insignia en esos 13 sistemas algorítmicos que tenéis en el centro de traders, muy cómodos de seguir porque algunos son de revisión una vez al día, pero los hay de revisión semanal y mensual. Hay que dedicarle 1 minuto al día o 1 minuto a la semana o 1 minuto al mes, ¿vale? Dependiendo de cada sistema, y los hay de índices y los hay de acciones. En este caso, este es un sistema de acciones y lleva este año pues una rentabilidad, bueno, quizá ahora es un pelín menos, pero es de hace 3 días esta captura, lleva rentabilidad por encima del 34% este año. El año pasado fue espectacular y obviamente pues también hay años en negativo, como fue el 2008, perdió un 12, 2014 perdió un 1,4, o 2022, que fue un año de caídas y perdieron, pues prácticamente todos los sistemas pierden un año así, 24,6% de caída. Ya veis que hay muchísimos meses en negativo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es lógico y normal, no se gana siempre, pero es un sistema obviamente que ha demostrado una clarísima ventaja, ¿no? De hecho, al SPL lo ha batido con mucha variación. Ojalá siga siendo así en el futuro. Bueno, y aquí tenéis toda la información del centro de traders. Te dejo ahí el enlace por si quieres unirte a ese centro de traders y dar un salto gigante en tu formación operativa. Y no voy a pararme en leeros lo que pone ahí, solo deciros que tenéis un descuento si contratáis trimestral y nunca habéis sido clientes de centro de traders, os quedarían 2,13 en total los 3 meses, y también hay un descuento obviamente para los que contratáis un año, para todos en este caso hay un descuento y sale más barato contratar un año que un mes, que los 12 meses mes a mes, ¿no? Ya digo, el código oferta nuevo en minúscula, si nunca habéis sido clientes tenéis ese descuento. Y somos más de 6.000 en Telegram, donde compartiré pues todas las diapositivas que hemos visto en este vídeo. Cuidado, eso sí, en redes sociales con los bots que andan por ahí haciéndose pasar por un servidor, andan en Telegram, en Twitter, en Facebook, en todos lados, ¿no? Y lo comprometido es deuda. Vamos a ver los gráficos de Procter & Gamble y también vamos a empezar por Procter & Gamble, ese gráfico de uno de los valores de la cartera Trump, y nos queda quizá lo más interesante, comentar qué sectores se podrían ser beneficiados, aunque ya hemos visto un poco la historia, ¿no? Pero cuáles tendrían lógica que sean beneficiados o perjudicados según gane Trump o según gane Biden, ¿vale? Aquí podéis ver en el caso de Procter & Gamble, pues lo que decíamos, ¿no? Valor defensivo, que lo ha hecho muy bien a largo plazo, que las crisis pues también corrige, pero es un valor que seguramente corregirá menos que el SP en una crisis muy dura, salvo que venga de una valoración muy alta, y que recientemente pues rompió los máximos, la resistencia,
y a partir de ahí pues no hubo tramo de subida. Una pena que por poco no cumplió esta figura de doble techo, estructura no cumplida, por muy poquito, es verdad, pero estructura que no se cumple. Yo obviamente no me pondría bajista en valores con esta fortaleza. Yo intento, si abriera cortos en valores, iría a valores débiles que chocan con resistencias, ¿vale? En los valores fuertes mi consejo siempre es el mismo, intentar vigilarlos para comprar tras descansos o correcciones. Valor fuerte, soporte en la media, subida libre, cierta resistencia en los máximos de este jueves, 169,90. Ahí dejo una vela cara casa negra invertida, pero vamos, fuera de eso, de esa pequeña resistencia o obstáculo, pues no tiene ningún nivel de resistencia, ¿no? Y soporte en la media y en mínimos crecientes, zona de 152,50, que ahí tiene un soporte horizontal, os lo voy a marcar, ahí está, coincide prácticamente con la zona que antes fue soporte, que antes fue resistencia, ahí lo veis, y luego también soportes en los 139,85 dólares o en los 137,94 dólares. Y vamos a ver Walmart, el valor principal de la cartera de su potencial vicepresidente. Y aquí, bueno, pues podéis ver que es un valor que lo ha hecho impresionante, ¿no? Más subida en los últimos años de Walmart que de Procter & Gamble. Es verdad que venía de una etapa muchísimo peor. Procter & Gamble sí que subió durante esta etapa. Este venía de un movimiento muy lateral. Y después de acumular ese potencial durante 11 años en ese gran rango lateral, una vez que rompe, explota al alza, ya lo veis, y a partir de ahí, pues con sus correcciones, pero subida realmente impresionante, ¿no? Ha pasado de estar en el 2011 a 13 dólares a estar a 70 dólares, así que muy buen comportamiento, está en subida libre. Eso sí, ahora lejos de soportes, el primero sería la media, pasa por 61, también soporte en el gran hueco alcista en 59,83, soporte también en los 58,35, en los 49,50 o en niveles FIBO de toda la última subida. El 61,8 pasaría por 57 dólares. Resistencia podríamos decir que ninguna, ¿no? De hecho, este viernes marcó durante el día un nuevo máximo histórico, aunque cerró un poquito por debajo del máximo anterior, del día anterior. Bueno, David, y una lista de sectores que podrían funcionar bien o mal para Biden o para Trump, según quien gane las elecciones, ¿no? Esto es algo que seguramente ahora se van a publicar decenas de artículos comentando esto. Hay que decir que yo voy a entrar un poco en ese juego y comentaros qué sectores, por lógica, ¿no? Y por lo que vienen manifestando, ¿no? estos candidatos a presidencia de Estados Unidos, pues qué sectores en principio pueden ser beneficiados o perjudicados, pero también os tengo que decir, mi consejo no sería que operarais en base a esto, mi consejo sería que operarais en base a unas reglas claras de entrada y salida totalmente objetivas, donde al final pues tampoco os va a influir, ¿no? Si tienes unas reglas centradas, imagínate, compro cuando la media 200 se gira al alza, no digo que ese deba ser tu sistema ni el mío, de hecho no es mi sistema, pero eso sería un sistema objetivo. Por lo tanto, por ejemplo, aquí en Walmart, cuando la media sube, bueno, aquí no se llega a bajar, se pone plana, entonces cuando empieza, aquí también, aquí viene de caer. Mira, pues por ejemplo, aquí a lo mejor es cuando empieza a tener sesgo alcista, pues comprarías más o menos por aquí. Habría un punto exacto donde comprarías, porque la media o sube o no sube, o sea, lo puedes llevar a nivel matemático. Vale, cuando suba 0,0001, ahí es cuando daría punto de entrada. Si ese fuera tu sistema. Y te olvidas de si Trump, de si Biden. Esa sería una manera de operar de manera objetiva y aislándote del ruido. Y lo puedes hacer pues basándote en 1000 parámetros. No tiene que ser solo basado en precio. Puede ser basado en precio, en indicadores de precio. Puede ser basado en, bueno, podría ser en indicadores macro, tipo Ray Dalio, no es mi caso tampoco, pero puedes basarte, por ejemplo, también en ratios de value investing. Vale, también te podrías basar en eso. El tema es que no operes por noticias o emociones y no improvises. Esa es la clave, que tengas un método claro de entrada y salida para dejar de improvisar y que las emociones no tomen el control de tu operativa. Entonces, dicho esto, que ya digo que creo que es la manera correcta de operar, ¿qué sectores podrían verse beneficiados? Pues bueno, aquí tengo anotados, lo tengo aquí en un papelito y por no olvidarme de ninguno, porque me da mucha rabia, lo voy a leer, me lo sé de memoria, pero a lo mejor me olvido de uno y ya que lo he preparado os los voy a leer. Financieras, normalmente pues es un sector que lo podría hacer bien si gana Donald Trump, de hecho ya lo hizo en el pasado, lo hemos visto. Energía, pero claro, tiene ese componente cíclico, de hecho ya vimos que en su primer mandato lo hizo mal, fue el único sector que bajó, pero en principio él lo apoya, ¿no? El tema es que es un sector bastante regular, bastante malo, salvo superciclo de materias primas y buen comportamiento del petróleo, pues es un sector que a veces sufre, ¿no? Y tiene periodos bastante malos, pero bueno, hay inversores como Buffett que han apostado a un superciclo de materias primas y de momento han ido bien últimamente. Materias primas, ¿no? Mineras también puede ser un buen sector. Value industrial, o sea, todo lo que sea value regional de Estados Unidos,
acciones value pequeñas y industriales es un sector que lo puede hacer bien. Aquellas que no viven de exportar o a otros países o de importar productos. Criptos, Donald Trump es un defensor de las criptos. General Motors, es decir, aquí sí que diferencio, porque no es que apueste por los vehículos, depende. Por ejemplo, vamos a decir que un perjudicado podría ser los vehículos eléctricos. Donald Trump no apoya esa transición energética y lo verde al revés, ¿no? Entonces, probablemente favorecería a industrias locales a hacer los vehículos en Estados Unidos, no fuera, y por lo tanto General Motors podría ser una compañía beneficiada. Y perjudicadas, pues compañías exportadoras a Estados Unidos internacionales, China y Europa, empresas chinas y europeas podrían verse perjudicadas, aquellas que exportan a Estados Unidos. Vehículos eléctricos, entra dentro de esa inversión verde que Trump no ve con muy buenos ojos. Energías renovables, obviamente, pues quizás hasta sería lo peor. Y tecnológicas ahí tengo un poquito más de dudas, porque ya hemos visto, a veces en el discurso él no es muy positivo, de hecho le pegó ahí un palo a Taiwan Semiconductors diciendo que se tendría que pagar la defensa para protegerse de China. Y en general pues no suele tener un discurso muy amable con tecnológicas, pero aquí tengo dudas. De hecho, en su primer mandato ya visteis antes que se salieron del mapa. O sea, y yo a veces siempre digo que es más interesante ver lo que pasa y no lo que se dice, ¿no? Igual que es más importante ver lo que se hace y no lo que se dice, pues me parece más útil o más valiosa la diapositiva que vimos, lo que pasó, que no sus declaraciones, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco qué sectores se podrían... Acero también, que me lo dejaba atrás, mi importancia de tener aquí la chuleta. Acero americano, ¿no? Con todo lo que sea fábricas de acero de Estados Unidos, también probablemente sería un sector beneficiado por una victoria de Donald Trump, ¿de acuerdo? Sobre políticas de estímulo y tal, hombre, en principio con los demócratas probablemente puede haber subida de impuestos que puede repercutir algo a los beneficios de las compañías, y Trump fue muy agresivo en el primer mandato, pero yo creo que no hay margen para volver a bajar impuestos, ¿no? De hecho, sería bueno que lo subieran un poquito para bajar el déficit y la deuda, pero probablemente Trump sería más suave bajándolo, subiendo impuestos, que no Joe Biden, ¿no? Por ahí también habría un cambio. Así que estas serían las grandes líneas maestras de qué sectores pueden verse beneficiados o perjudicados en una posible victoria de Trump o una derrota de Trump y victoria de Biden, pero tengo que deciros una cosa muy importante. Cuando las elecciones ya no están apretadas, tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. El mercado ya está descontando, ya lo viene haciendo en las últimas semanas, una victoria de Trump. De hecho, si ahora cambiaran las encuestas, empezarían a descontar una victoria de Biden y subiendo otros sectores y bajando los que habían subido. Espero que esto lo entendáis. Es decir, que es posible que incluso ocurra que gane Trump y los sectores beneficiados hipotéticamente por Trump ya habrían subido tanto en semanas y meses previos que quizá incluso puedan corregir. Y la gente dirá, no entiendo, David, ¿por qué baja financieras y por qué baja energía si a Trump le viene bien? Mírate el gráfico y seguramente los meses previos habrán subido. Entonces, muy importante, y os pasa mucho con los resultados, hoy lo explicaba en televisión, os pasa mucho con los resultados que no se entienden los movimientos. Por ejemplo, Netflix presentó unos resultados impresionantes y bajó un poquito. Los resultados ya estaban descontados en el precio. De hecho, no es una opinión. Lo podéis ver como lo que hizo Netflix antes de los resultados, pues fue subir a lo bestia. Entonces, claro que iban a ser buenos y claro que han sido buenísimos. Eso es lo que el mercado descontó. Y ahora, pues desde la resistencia y máximos previos se ha frenado un poquito. Vale, nada raro, pero que tengáis en cuenta esto de que el mercado descuenta expectativas. Además, Netflix enfrió un poco las expectativas de futuro en cuanto a suscriptores y eso pues sirvió de excusa perfecta para consolidar o corregir un poco desde los máximos históricos. Y no sé si lo valoraréis o no, ponérmelo en comentarios y lo veré con los likes, pero creo que merece la pena terminar este vídeo con algo que ha pasado recientemente, aunque no es algo como esto de Trump, que este vídeo se puede ver durante muchos meses, ¿no? Porque es contenido que no caduca en una semana. Pero esta parte probablemente, no sé si merece la pena o no, le he dado vueltas y digo, lo voy a meter también en el vídeo, porque hoy ha pasado algo interesante, que ha habido un caos, ¿no?, a nivel informático por los problemas que ha dado un software de ciberseguridad de la empresa CrowdStrike, que trabaja con Windows, por lo tanto trabaja con Microsoft y trabaja con Azure, la nube de Microsoft, y ha provocado problemas en aeropuertos, en estaciones de tren, en miles de empresas que utilizan Microsoft. Y bueno, Microsoft ha caído un poquito, no le ha afectado mucho, pero claro, obviamente al más afectado es el proveedor y el responsable de ese fallo en la actualización, ¿no?, que era incompatible con
con Microsoft, ¿no? Esa nueva actualización que sacó CrowdStrike. Entonces, bueno, esta es una compañía de ciberseguridad, como veis ha caído duro, más de un 11% de caída este viernes. Es uno de los grandes ganadores, quizá ha sido el gran ganador últimamente del sector de ciberseguridad, que es un sector que crece mucho y que creo que es interesante vigilar. Hay que decir que el problema aquí es que cotiza PER 600, es decir, ya en el precio van un par de años de crecimiento, lo que pasa es que se espera un crecimiento muy bestia. Ya está creciendo mucho, es una compañía growth, y se espera que va a crecer mucho. Tanto es así que el PER a un año sería 100 y pico, y el PER a 2 años ya sería de 60 y pico veces, creo recordar, hablo de memoria. Con lo cual, sí, parece exagerado PER 600, pero igual que pasaba con Nvidia o con Tesla o con Amazon, y luego se multiplicaron por 20 porque fueron capaces de crecer durante varios años. Entonces, si es capaz de crecer durante años, pues aunque esté a PER 600, puede seguir subiendo en bolsa. Esto es algo que muchos inversores principiantes no entienden. También es verdad que este tipo de compañías, cotizando a esas valoraciones, como te encuentres un bache en el crecimiento, pues el mercado... viene el hombre del mazo y te pone en tu sitio, ¿no? Y viene una caída durísima. No hay nada peor que ser una empresa growth que deja de crecer, ¿eh? Esto es lo que el mercado no tolera. Entonces, la duda aquí es hasta dónde puede llegar este daño reputacional, porque es un daño reputacional clarísimo. La noticia de CrowdStrike ha salido en todos los medios. De hecho, he escuchado la radio hoy en 2 canales diferentes y en los informativos horarios, los 2 abrieron con el problema de CrowdStrike, nombrando a la empresa. Una empresa que los que no se dedican a la bolsa no la conocían de nada. Yo obviamente sí, hemos hablado muchas veces de ella, pero he tenido familiares que me han preguntado, oye, ¿qué pasó con esa empresa y tal? Entonces, esto es un daño reputacional. Transitorio, probablemente, ¿no? De hecho, me recuerda un poco al problema de American Express, que aprovechó para comprar Buffett, aunque fue una caída mucho más grande que la de ahora de CrowdStrike, pero si sigue cayendo y hay un daño reputacional, aquí la clave es pensar si es pasajero o no, y en todo caso vigilar el momento en que el precio haga algún suelo. No descarto corrección a niveles FIBO, porque llevaba una subida vertical brutal después de la caída de 2022. Este tipo de compañías growth suelen ser muy volátiles y de vez en cuando tienen caídas duras, como se puede ver aquí en este gráfico. Y bueno, pues aquí tendría soporte en el mínimo anterior, que sería 2,80, más o menos el 38,2% de la subida, y luego tendría soporte también en 2,3861 y en el 61,8 de toda la subida, 61,8% FIBO, la zona de $209. Y de resistencia ahora será la media, que seguramente se va a empezar a poner plana. Recuperar la media sería bueno, volver a subir y volver a situarse por encima de la media, porque el riesgo que hay aquí es que ahora la media se aplane y en el futuro se pueda convertir, se aplane, incluso luego pueda bajar, y en el futuro se pueda convertir en resistencia. Ese es el peligro que tiene ahora este gráfico. No es positivo y suele ser peligroso cuando se rompe la media con un gap. Y luego ya estarían los máximos históricos en $398,32. ¿Beneficiados de este problema? Bueno, así a priori puede ser la competencia, ¿no? ¿Cuál es la competencia? Pues así que de los que yo sigo desde hace años y de memoria, pues podría ser Palo Alto Networks, que es otra compañía que ha crecido mucho. Aquí hay resistencia en el gap bajista que dejó y en los máximos históricos. SentinelOne, Fortinet, ¿qué más hay por ahí? Checkpoint Software, Okta, Zscaler, Cloudflare, muchas compañías, ¿no?, del sector. Ya digo, sector interesante porque crece mucho y probablemente va a crecer durante muchos años, pero como es un sector donde hay mucha empresa growth a múltiplos muy elevados, es un sector volátil y hay que buscar muy bien el punto de entrada. Así que nada, espero que te haya gustado, dale mucho cariño a este vídeo, like, suscríbete, campanita, compártelo con amigos o familiares si crees que puede ser interesante, y bueno, espero que os haya resuelto un poco la duda de qué esperar en caso de que gane Biden o en caso de que gane el favorito, que en este caso actualmente es claramente Donald Trump. Te leo en comentarios si te ha gustado, qué opinas sobre todo lo que hemos comentado en el vídeo, la cartera de Trump, de su vicepresidente, los sectores que creéis que pueden funcionar mejor y si lo tenéis en cuenta de cara a vuestras inversiones. Gracias y muy buenas inversiones, bolsistas de éxito. Nos vemos en próximos vídeos.